Alabanzas al Creador. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta oportunidad queremos engrandecer tu santo y bendito nombre. Seas tú, Señor, en esta reunión dirigiendo. En esta reunión, Señor, queremos darte toda la gloria a ti. Que seas tú, Señor, que tomes el control absoluto de todas las cosas. Para tu gloria, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Buenos amados, aquellos que están escuchando la transmisión, damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo y vamos a estar compartiendo en esta oportunidad en el Evangelio de Juan. Vamos a estar compartiendo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, donde la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Donde la palabra del Señor nos va a dirigir en su palabra. Leemos la poderosa palabra en Juan capítulo 10. En mi Biblia tiene por título El buen pastor y sus ovejas. Y dice así la palabra del Señor. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús a usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Le digo la verdad, yo soy la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaje a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas. Él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas. Ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre, así que sacrificó mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil y también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oír decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Y otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Amén. Amén.
Vamos a estar orando alabanzas al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor amado, porque esta palabra, Señor, te glorifica. Gracias, Señor, porque tú eres ese pastor, ese buen pastor. Gracias, Señor amado, porque tú, Señor, no abandonas a tus ovejas. Gracias, Señor, porque tú, Señor amado, has dado hasta tu vida por tus ovejas. Gracias, Señor, por poder pertenecer, Señor, a ese redil, Señor. A un solo redil, como dice la Biblia, como dice la Escritura, con un solo pastor que eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Y realmente me gozaba en esta palabra, ¿verdad? Sabiendo exactamente que Dios ha dado a su Hijo y su Hijo se entregó por cada uno de nosotros. Entregó su vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener salvación. Cuando empezamos a hablar, vemos exactamente una enseñanza, ¿verdad? De parte de Jesús, donde nos habla en esta enseñanza, nos habla la palabra del Señor y nos dice, ya en el San Juan capítulo 10, nos dice: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, es un bandido, es un ladrón. Y vemos exactamente cómo hay ciertas características, ¿verdad? Él nos habla que hay que entrar por una puerta, pero si alguien está entrando, ¿verdad?, por un lado que no es la puerta, uno ya puede identificar que esa persona no es el dueño de ese lugar, que esa persona viene con otras intenciones. Uno, si ve de lejos que esa persona está entrando por una abertura que no es la puerta de entrada, usted va a estar sospechando, ¿verdad? Y Jesús hablaba y nos daba esta referencia. Quien entra trepando a la pared, tal vez intentando saltar un muro, ¿verdad? Vemos que esa persona y entra escondida, en vez de entrar por la puerta, vemos que estas personas tienen un sentir, ¿verdad?, para hacer lo malo. Debe ser un bandido, debe ser un ladrón. No es el dueño de la casa, el dueño de ese redil. Y vemos exactamente que en el verso 2 nos habla y nos dice: pero el que entra por la puerta de las ovejas, ese es el que entra por la puerta, ese es la persona que es realmente el oficial de ahí, podríamos decir, el dueño de ahí, el encargado, podríamos decir también. Esa persona que está entrando, que el portero cuando lo ve le abre la puerta. ¿Por qué? Porque sabe que pertenece a esa casa. Y no solamente vemos que esa puerta se le abre, sino que este pastor, ¿verdad?, va abriendo su boca y dice que las ovejas reconocen la voz del pastor. Las ovejas van reconociendo: este es mi pastor. Y cuando se conoce esa voz, dice que las ovejas se le van acercando. Él llama a cada una de las ovejas por su nombre. No sabemos cuántas ovejas tiene, pero ese pastor conoce ese rebaño. Conoce hasta la intimidad de sus ovejas. Conoce, le ha dado nombre, tal vez él le haya dado a muchas ovejas el nombre, ¿verdad? Y él por eso las llama por su nombre. Y cada una se identifica con esa voz del pastor, con esa voz que ese pastor le dice y le da la orden, ¿verdad?, para que esas ovejas hagan lo que el pastor les indica. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas, y cuando está caminando delante de las ovejas, dice que las ovejas lo van siguiendo, ¿verdad? Y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Si alguien entra, ¿verdad?, por un lugar que no sea la puerta y le dice: vení ovejita, seguime, esas ovejas no van a seguirlo, porque esa voz es una voz desconocida para ellos. Al contrario, no solamente que no lo van a seguir, sino que van a huir de esa persona. ¿Por qué? Porque no lo conocen, ¿verdad?
Y vemos exactamente que la palabra del Señor dice, los que oyeron esto, lo oyeron hablar a Jesús, pero no entendieron lo que Jesús les estaba hablando, no entendieron lo que Jesús les quiso decir. Entonces Jesús le da la explicación y entonces Él empieza ya a hablarles de un lenguaje más claro para que ellos pudiesen entender. Y les empieza a decir, les digo la verdad, yo soy la puerta, yo soy esa puerta de las ovejas. Y Él empieza a hablar y empieza a decir, todos los que vinieron antes que yo eran bandidos, eran ladrones, eran personas que realmente querían confundir al pueblo del Señor. Eran personas que realmente estaban guiando a esas ovejas, pero no por el camino correcto. Por eso Él les empieza a hablar y le dice, yo soy la puerta. Yo les digo la verdad. Y entonces cuando Él empieza a declarar, ¿verdad? Empieza a decir, yo soy la puerta. Los que entran en mí, a través de mí, serán salvos. Y vemos exactamente que Él les empieza a hablar y se empieza a revelar que Él es la salvación, que Él es el camino, que realmente nosotros que somos ese pueblo del Señor, tenemos que conocer la voz de Dios, tenemos que conocer la voz de Jesús. Jesús es ese buen pastor, ¿verdad? Entonces nos habla, dice, yo soy la puerta, los que entran a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle vida plena y abundante. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir, a mí el evangelio me cambió? Puedo decir exactamente que estoy en un evangelio que es un evangelio vivo, que es un evangelio que es abundante, que es un evangelio que me da vida, que me da plenitud, que es un gozo realmente estar escuchando la voz del Maestro y poder seguirlo, ¿verdad? Dice, yo soy el buen pastor. Y empieza a declarar exactamente características de ese buen pastor. Dice que el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y empieza a declarar exactamente y a contarnos, ¿verdad? Que hay otros pastores que trabajan por un sueldo. Nos habla la palabra del Señor y nos dice, el que trabaja por sueldo sale corriendo cuando ve un lobo. Cuando se acerca al lobo, abandona las ovejas. Y porque no son suyas, Él no es su pastor, es una persona que se le paga para ser pastor, se le paga para guiar a un pueblo, pero en realidad cuando vienen las pruebas, cuando ve que vienen los problemas, cuando ve que viene el lobo, directamente Él se va para otro lado, las deja abandonadas las ovejas. ¿Por qué? Porque no son suyas. Él no está dispuesto a entregar su vida. Él no está dispuesto a realmente estar guiando a ese pueblo del Señor. Y lo dice bien claro la Biblia. Por eso Jesús se llama y se dice, yo soy el buen pastor. Yo soy ese pastor que no abandono. Yo soy ese pastor que soy bueno con las ovejas. Soy ese pastor que guío a las ovejas, que les enseño. Soy ese pastor que cuando están en las malas, yo no me escapo, no me voy. Cuando están en las malas, es ahí cuando más se ve a Dios. Es ahí cuando más se ve a Jesús. Él está dispuesto, ¿verdad?, a entregar su vida por las ovejas. Entonces, aquella persona que no es un pastor bueno, aquella persona que sale corriendo cuando ve al lobo, aquella persona cuando vienen los problemas, abandonan las ovejas, dejan a la iglesia sola muchas veces, aquellas personas que trabajan por un sueldo, ¿verdad?, porque no son suyas, él no es un pastor bueno, ¿verdad? Entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importa las ovejas. Una persona que está solamente por el salario, está
guiando ese rebaño, pero sabe exactamente que quiere solamente el dinero, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, pero también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Acá Jesús enfatiza, ¿verdad?, que Él no es un pastor por el dinero. Él es un pastor que ama pastorear sus ovejas. Nos hace también la aclaración, ¿verdad?, que nos dice: yo conozco a mis ovejas, las conozco, sé cuáles son, sé cómo se llaman, sé qué problemas tienen. Yo paso tiempo con ellas, paso charlando con ellas, paso realmente deleitándome con las ovejas. Realmente no solamente que es un pastor que no trabaja, que trabaja sin sueldo, que está dispuesto a cualquier cosa para que ese rebaño esté bien, ¿verdad? Para que ese rebaño, las ovejas no estén enfermas, para que en ese rebaño las ovejas estén guiadas a buenos pastos, que realmente esas ovejas estén bien cuidadas, ¿verdad? Por eso Él se llama el buen pastor. Él se llama porque conoce a sus ovejas. Él se llama así porque realmente sabe quiénes son sus ovejas. Dice que ellas me conocen a mí. Ellas conocen la voz de ese buen pastor. Ellas conocen esa voz y lo siguen. Ellas conocen esa voz y de las instrucciones que le da el pastor, ellas obedecen, ¿verdad? Que haciendo memoria de esto, en una oportunidad yo estaba congregando en una congregación y el Señor, sentí de parte del Señor hacerle una pregunta al pastor de la casa, ¿verdad? Y ese pastor, en esa iglesia, éramos muy pocos en esa iglesia. Y me acuerdo que le pregunté al pastor: pastor, ¿usted sabe cómo se llama mi hijo? Y el pastor no sabía que el Espíritu Santo me había indicado hacerle esa pregunta. Y cuando le dije: ¿usted sabe cómo se llama mi hijo? Y mi hijo iba conmigo a la congregación. Estábamos congregando los dos, aunque mi hijo en ese momento era un niño. Pero obviamente que cada vez que yo iba a la iglesia lo llevaba con él. Y entonces ese pastor me miró y me dijo: no, hermana, yo no sé cómo se llama tu hijo. Y yo hacía bastante tiempo que estaba congregando ahí. Y él me dijo: pero mi esposa sí sabe. Pero no, yo no sé cómo se llama tu hijo. Y los buenos pastores a veces tienen poca memoria o realmente no pasan tiempo, ¿verdad? Pero el buen pastor Jesús conoce a sus ovejas. El buen pastor Jesús sabe quiénes son sus ovejas. Pasa tiempo, las consuela, las escucha, las apapacha. Que si tienen que exhortarla, las exhorta. Pero el buen pastor sí que las conoce. Y damos gloria al Señor Jesús. Bendecimos a todos los pastores, ¿verdad? A todos los siervos del Señor. Pero realmente en esta enseñanza, en esta palabra que nos trae Jesús, nos da la pauta de cómo tiene que ser un pastor. Un pastor que conozca a sus ovejas, que conozca exactamente su familia, conozca sus luchas, conozca realmente en qué áreas tiene que estar orando, en qué áreas, si la oveja está de repente muy gorda, si la oveja está enferma, si la oveja está con alguna bacteria, el pastor se tiene que dar cuenta. Si la oveja comió, si la oveja está deprimida, si la oveja... Y el pastor tiene que saber. Capaz que hay mucho sol y el pastor tiene que buscar la manera para que esa oveja no sea afectada, ¿verdad? Capaz que hay mucha lluvia y tiene que buscar la manera para que esas ovejas estén guarecidas en algún lugar, ¿verdad? El buen pastor cuida a su rebaño. Por eso lo conoce. Jesús entregó su vida por su pueblo, pero Él dice: yo conozco a cada uno. Yo los conozco, sé quiénes son, sé cuáles son las fallas, sé las cosas que
que me contentan. Sé las cosas que me agradan de cada una de mis ovejas, de cada uno de mis rebaños. Yo me deleito con esas ovejitas. Qué bueno que es ese buen pastor, ¿verdad? Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Mire qué importante que en el verso 15, como Jesús le da la gloria al Padre y empieza a hablar y empieza a decir, yo conozco a mis ovejas, pero también les quiero decir que Dios me conoce a mí. El Padre me conoce a mí. El Padre me está viendo y realmente mi Padre me conoce y yo también conozco a mi Padre. Qué bueno, ¿verdad? Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Él está dispuesto a todo por nosotros. De hecho, Él ya se sacrificó, ya está. Él ya compró, ¿verdad?, a precio de sangre esa salvación para nosotros. Él es la puerta, no se olvide. Además tengo otras ovejas que están también en otro redil, pero las debo traer. A ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oír decir estas cosas, la gente volvió a dividirse, ¿verdad? Ahí cuando Jesús empezaba a hablar, ¿verdad?, habían ciertas personas que no entendían y empezaron los comentarios. Este está loco, este está endemoniado, ¿por qué va a decir esto? ¿Por qué dice cómo lo vamos a seguir escuchando las cosas que está diciendo, ¿verdad? Otros decían, no suena como alguien que esté poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Habían ciertas cosas que no estaban reveladas para ese tiempo. Hoy nosotros tenemos la palabra del Señor. Hoy nosotros podemos decir y declarar, Él es la puerta. Yo entré por ahí. El Evangelio entró a mi vida y realmente por ahí, por el Evangelio es donde yo estoy caminando. Ese Evangelio, esa puerta, ¿verdad?, que Él nos extendió, nos abrió la puerta de la salvación. Nos abrió la puerta y Él quiere conocernos. Él quiere dejar que realmente como un sello en nosotros. Quiere dejar, ¿verdad?, en nosotros que realmente nosotros podamos entender que Él es nuestro buen pastor. Vamos a estar orando, dando la gloria a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio en la cruz del Calvario, porque Él es nuestro buen pastor y porque Él nos está guiando a toda justicia y a toda verdad. Amén, pastor. Sí, tenemos una petición de parte de nuestro hermano Eliezer por salud de su amada esposa. Amén. Claudia, por sus riñones, para que esa piedra desaparezca. Parece que le está dando dolores tremendos. Amén. Oramos primeramente por la palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Señor, porque tú nos abriste los ojos, Señor. Tú, Señor amado, nos has hablado, Señor. Nosotros hemos escuchado tu dulce voz. Esa voz, Padre Santo, que realmente nos conforta. Esa voz que nos fortalece. Esa voz que a veces nos exhorta, Padre Santo. Esa voz que muchas veces cuando estamos en la intimidad, Señor, tú nos consuelas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos conoces. Queremos conocerte aún más, Señor. Queremos conocer, Señor, en la intimidad, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Tú no eres esos pastores, Señor, que son asalariados. Esos pastores, Señor, que solamente están atrás del dinero. Tú eres ese buen pastor que dio su vida
por sus ovejas, por ese rebaño, Padre. Gracias, Padre amado, por lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer y cumplir tu voluntad en el Evangelio. Amén y amén. Amén. Vamos a estar orando por el canasto, también vamos a estar orando por el hermano Eliezer, su esposa, su casa, su familia. Y si hay alguna otra petición, es buen tiempo, ¿verdad?, de estar escribiendo por ahí alguna otra petición. Amén. Sí, nuestra hermana Diana Fuentes, ella tiene fecha para cirugía de reemplazo de cadera. Amén. Hermana Amén. Diana, ¿te acuerdas de Diana, verdad? Amén. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta oportunidad. Ponemos las peticiones de mis hermanos delante de tu presencia, Padre. Mira, Señor, también esta caja, Señor, con los otros pedidos de oración. Seas tú sanando, libertando a mi hermana Diana, a mi hermana Claudia, Señor. Bendice, Señor, la familia. Bendice, Señor amado, los que están apartados, Señor amado, que se puedan volver a ti, Padre. Bendice, Padre Santo, a aquellos, Señor amado, que están débiles en la fe. Fortalécelos, Padre Santo. Ayúdalos, Señor amado, a estar, Señor, en ti, Padre Santo. Señor, bendice, Señor, las familias, Padre Santo. Si hay alguna persona, algún familiar, Señor, que está apartado, alguna persona, algún familiar que no te conoce, sálvalos en esta hora. Aquellas personas que están enfermas, sánalos. Aquellas personas que están necesitando liberación, Señor amado, seas tú libertando para tu gloria, Jesús. Amén y amén. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a continuar en esta oportunidad con el culto de enseñanza bíblica. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, aleluya, y gloria al Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Dios bendiga a mi amada esposa Sara, que siempre tiene palabra, ¿verdad? Siempre tiene palabra de parte de Dios para nosotros. Dios bendiga a todos los que están conectándose, los que están conectados, nuestra hermana Diana, Eliezer, todos los hermanos y hermanas, ¿verdad?, que de una forma u otra, ¿verdad?, se conectan con nosotros toda la semana. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, a Dios sea la alabanza. Estamos contentos. Ya el viaje misionero ya está a la vuelta de la esquina, así que por favor no dejen de orar por nosotros, ya que nuestro hermano Eliezer Cardona y este servidor vamos a estar saliendo, yo el lunes, creo que era el domingo, y nos vamos a encontrar en Perú. Ahí vamos a hacer el trabajo, luego nos vamos a trasladar después de 6 o 7 días a Colombia. Y Eliezer, me llegaron noticias de que no tan solo vamos a estar en Barranquilla, vamos a Cartagena, Colombia también. Se han unido 2 pastores más y la agenda pues se está formando de una manera tremenda en Colombia. Ya en Paraguay tenemos la agenda hecha, ya Perú también está lleno de mucho trabajo, así que nos vamos a gozar y vamos a hacer el trabajo que más nos gusta: predicar la palabra, ayudar al prójimo, llevar el amor de Cristo, ¿verdad?, a las almas. Benditos al Señor. Así que ore por este viaje que ya está en el horizonte, para que podamos ir en paz y regresar en paz. Todo esto envuelve varios aviones, muchas horas de vuelo, esperas en los aeropuertos. Bueno, ¿verdad? Y uno pues se cansa, ¿verdad? Ya uno no tiene 20 años, pero Dios nos da la fuerza, ¿verdad?, para poder seguir hacia adelante. Les recuerdo al pueblo, ¿verdad?, que nuestros cultos son los martes, oración, jueves, estudio bíblico, y los domingos, el culto general. También tenemos nuestro canal de YouTube. Lo puedes conseguir como Iglesia La Verdad Como Está Escrita. Nuestra página web, iglesialaverdacomoestaescrita.com. Ahí tenemos una radio interna que se llama Antorchas Encendidas, fotografías de nuestra pequeña iglesia, la historia, el llamado que Dios nos ha hecho. También, si te gusta Spotify o iHeart Radio, Amazon Music, Deezer, Castbox.fm, en esas adicionales plataformas digitales nos puedes conseguir, ¿verdad?, bajo el nombre Iglesia La Verdad Como Está Escrita. Bendito sea el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos hacia adelante. Qué bueno, ¿verdad?, es vivir la vida cristiana, hermano. Yo me la paso pues hablando con mi esposa de tantas cosas, y hoy, ¿verdad?, mi suegra estaba acá también,
Y yo le decía, qué bueno es vivir tranquilo en la paz de Dios. Qué bueno es estar en la casa de uno donde es una casa de paz, de amor, de armonía, donde tú sientes que Dios, ¿verdad?, es el que gobierna y es algo tremendo. Yo tengo un letrero puesto dentro de la casa que dice: el alto y sublime Dios dijo estas palabras, y lo voy a dramatizar. Dice: yo habito con el quebrantado de espíritu y humilde de corazón. Ay, Dios mío, cuando usted busca hacer eso, ser tranquilo, sencillo, humilde, entonces Dios habita contigo. Y por eso sentía, ¿verdad?, esa felicidad, esa tranquilidad. Ahora mismo estoy hablando y siento la presencia del Señor en mi cuerpo, ¿verdad? Recuérdese que el Espíritu vive en su templo, que es el cuerpo de nosotros, los creyentes. Así que de manera que vengo en medio de luchas y batallas, pues venimos pues de disfrutar lo que es la paz de Dios, la armonía, ¿verdad?, la provisión del Señor. Dios añade todo, hermano. Cuando usted decide buscar a Dios de corazón, Dios se encarga de todo. Dios se encarga de todo. Así que hoy, ¿verdad?, vamos a continuar con el estudio que comenzamos el jueves pasado. Sea Dios glorificado, bajo el tema: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Mi esposa hablaba de pastores asalariados, ¿verdad?, pero también se hablaba del buen pastor, que es Jesucristo. Amén. Benditos al Señor. Y todos los pastores tenemos que colocarnos en la prédica de Jesús. Tenemos que colocarnos en el pensamiento de Jesús, del buen pastor, de dar el alimento a tiempo. Cuando un pastor le da el alimento a tiempo a los cristianos, las ovejas, en cada congregación, verdaderamente ese pastor está amando a las ovejas. Pero tiene que darle el alimento a tiempo. No un alimento para entretener en el Antiguo Testamento, y tienen a la iglesia en el Antiguo Testamento y las historias que son historias verídicas de Moisés y Abraham, pero estar paseando la iglesia por el Antiguo Testamento, mire, es perder el tiempo. O sea, nosotros estamos llamados a fundarnos en la perfecta ley, que es el Nuevo Testamento, donde vino la gracia, donde vino Jesucristo. Si necesitamos algo del Antiguo Testamento, una referencia, una profecía, conocer el origen de la maldad, qué fue lo que pasó en el cielo, qué fue lo que pasó en la tierra cuando Adán y Eva cayeron, pues mira, para eso está el Antiguo Testamento. Y es palabra de Dios, pues nosotros estamos en un mejor pacto. Entonces, el pastor que pasea la iglesia por los 27 libros del Nuevo Testamento y se lo predica como está escrito, entonces ese pastor es un buen pastor. Ese pastor ama verdaderamente a las ovejas y no está detrás del dinero. Mire, el dinero Dios sabe que es necesario en los ministerios, en la familia, ¿verdad? Porque hay que comer, hay que pagar cosas. Pero Dios prometió: si me buscas primero, si me buscas el reino de Dios y justicia, primeramente, ¿qué dice él después? Todas las demás cosas serán añadidas, hermano. Y eso, mi esposo y yo venimos viviendo esto ya hace muchos años. O sea que la fórmula que funciona es que usted le crea a Dios, que usted ame a Dios, que viva la palabra, busque la manera de vivir lo que predica. O sea, y entonces Dios, ¿qué hace Dios? Dios se encarga de la cena, Dios se encarga de lo económico, amén. Dios se encarga de todo, hermano. Dios es así. Así que vamos a entrar de lleno a esta segunda parte de este estudio bajo ese tema: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y esto la iglesia no acaba de entenderlo. Mucho pueblo de Dios no acaba de entender que hacer amistad con las modas de este mundo, con las acciones, los deseos, los deleites de este mundo, te hace enemigo de Dios. ¿Cómo, pastor? Así como le escucha. Porque esas cosas terminan convirtiéndose en idolatría, hermano. Aunque usted no lo crea, usted no. En la idolatría no es tener una imagen de qué sé yo, de aquí, oye, supuesto santo, ¿no? La idolatría es mucho más amplia. La idolatría puede venir por las cosas materiales, por la vanidad, por la envidia, los celos, las contiendas, las murmuraciones, la amistad con el mundo. Todo eso. Y nosotros vimos por la palabra la semana pasada que Dios le llama adúlteros espirituales. Y le dice: tú eres enemigo mío, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y el Espíritu Santo desesperadamente dice: oh almas adúlteras.
¿No sabéis que la amistad con el mundo, o sea, los rudimentos, los embelecos, la corriente de este mundo, hermano, si yo soy cristiano y sigo viviendo en esas cosas, sigo siendo un enemigo de Dios, aunque diga que soy cristiano? Hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra salvación. Hay que rechazar el mundo en nuestra vida. Estamos llamados a mirar arriba, a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Este mensaje, pues, para los que quieren seguir viviendo conforme a las modas de este mundo, pues es un mensaje que no es simpático. Pero este es un mensaje de un buen pastor. Este mensaje, quien lo trae es Cristo, quien lo trae son los apóstoles bíblicos. Entonces yo, como pastor, que fui llamado a pastorear a no tan solo esta iglesita, nosotros estamos por televisión, por radio, y estamos alcanzando cientos de miles de personas en Puerto Rico, Estados Unidos, por el internet. No sabemos hasta dónde estamos llegando, pero gracias al Señor primeramente, que puso la visión correcta en mí, y le doy gracias a Dios que yo tomé la decisión, que me ha costado lágrimas, me ha costado mucho desprecio, me ha costado mucho rechazo, pero tomé la decisión de predicar las prédicas del buen pastor, que es Jesucristo. Amén. Y esa es la verdadera palabra que necesita la iglesia en este tiempo histórico y profético que estamos viviendo. Pudimos ver la semana pasada, ¿verdad?, que el mundo, cuando Dios lo creó, pues lo creó Dios y lo hizo bueno. El diablo no era el príncipe de este mundo en ese momento. El dueño total era Dios, y él puso a Adán como príncipe. Pero cuando Adán cae, ¿verdad?, cuando Adán cae de la perfección por la desobediencia junto con su mujer, pues entonces él pierde el principado, y Satanás toma el principado de este mundo. Pero habíamos visto, ¿verdad?, también cuando Dios creó todo, él creó el mundo, fue hecho por Dios. Bendito sea el Señor. Ahí fue cuando puso al hombre como máxima autoridad, pero el hombre perdió esa posición dada por Dios por no sostener, ¿verdad?, el mandamiento que Dios le había dicho. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando el hombre fue botado de su posición, o sea, perdió su rango, perdió su autoridad, bendito sea el Señor. Y vimos por la palabra que en este momento histórico, todo ser humano está bajo el poder de la muerte. Mira, hasta Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo en cuerpo, fíjense que lo mataron. O sea, la muerte, él vivía un cuerpo mortal. O sea, él no estaba en un cuerpo divino, ni estaba en un cuerpo perfecto, él nunca pecó, pero vivía en un cuerpo como el suyo. Bendito sea el Señor. Pero pronto viene la vida eterna. Ya Jesucristo, Jesús está en un cuerpo glorificado, está en su estatus de Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros estamos en un cuerpo que todavía nos humilla, en un cuerpo de muerte, en un cuerpo contaminado, un cuerpo que nos tienta, porque tenemos que entender que la herencia del pecado está por nosotros. Pero viene el premio grande, donde Dios va a perfeccionar su obra en la carne, la va a santificar por completo, y nos van a dar ese cuerpo glorificado. Eso para que usted se goce, para que usted tome ánimo. ¿Tomar ánimo para qué, pastor? Pues rechazar el mundo, rechazar los rudimentos, rechazar los viejos hábitos del viejo hombre, de la vieja mujer. Tenemos que entender esto, iglesia. Y alma te adora, Jesús. Mire, Satanás tomó entonces dominio y control de todo ser humano cuando estos dos personajes desobedecen. Entró el pecado en el hombre y entró la muerte. Ahí entonces el mundo cayó bajo el control del diablo. Y lo dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Aunque nosotros estamos en otro lugar porque Dios nos ha perdonado, pero vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo es el diablo. Hay un montón de leyes que son leyes contrarias a Dios. Es verdad. Las leyes que se hacen hoy en día en el mundo entero, la mayoría son anti Dios. Por eso es que a veces en alguna parte de esa es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero naturalmente hay que someterse a las autoridades terrenales. Bendito sea el Señor. Así que todo esto lo estuvimos viendo, ¿verdad? Bajo este tema, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La Biblia reconoce, ¿verdad?, a Satanás como príncipe de este mundo. Bendito sea el Señor. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 2. Libro de los Efesios, capítulo 2. Mi alma te adora, Jesús. Verso 2, libro de los Efesios, capítulo 2, verso 2. Vamos a ver si entramos por aquí.
sea Dios glorificado. Aquí lo tenemos, Efesios 2, versículo 2. Miren lo que dice la Biblia, hermano. Vamos a tomar desde el verso 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oiga ahora, el espíritu, en letra minúscula, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí están hablando de millones de cristianos, de multitudes de personas que dicen ser cristianos, que están bajo el maligno totalmente y están bajo el espíritu de él que está operando en muchos hijos de Dios. O sea, entonces hay que cuidarnos. ¿Qué pasa con estos hijos de Dios? Pues tienen amistad con el mundo. Y la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cuando yo hago amistad con el mundo, el diablo toma ventaja. Es como si yo le diera un permiso legal al diablo a hacer lo que le dé la gana con el templo que ahora es de Dios, imagínense. Por eso Dios prometió que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, hermano. Cuando llegue ese gran día, suena la trompeta. Si no salimos de las cosas de este mundo para ese momento, entonces, ¿qué dice la Biblia? Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Porque Dios vio que usabas tu vida, ¿verdad?, para honrar no a Dios, para honrar entonces al enemigo. Hay que cuidarse de esto grandemente, iglesia. Todos estábamos bajo el control de Satanás. Ahora ya no tiene el control sobre nosotros, pero hay muchos hijos de desobediencia que están bajo el control del diablo. Y ellos se lo han concedido. O sea, no es que el diablo los obligó. Ellos le han concedido control de Satanás en sus vidas porque aman el mundo, aman las tinieblas, aman los mochinches, las contiendas, la muñeca del bochinche. Hermano, hay que tener cuidado con todos esos programas de bochinche. Eso es algo que Dios abomina. Si hay algo que Dios le molesta, es el chisme, porque eso divide amigos, rompe iglesias, separa familia, y ahí el diablo se deleita. El libro de Lucas, capítulo 4. Libro de Lucas, capítulo 4, sea Dios glorificado. Capítulo 4, versos 5 al 6. Mire lo que dice la poderosa palabra del Señor. Y le llevó el diablo a un alto monte, a Jesús, oiga, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Recuerde que ya le había vencido a Adán, y ya el diablo llevaba como príncipe de este mundo muchísimos siglos. Oiga, y le dijo el diablo: a ti te daré ahora esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Le dijo una media verdad. Jesús seguía siendo el dueño de todo, por encima del diablo. Pero como Adán fue vencido por Satanás, entonces Satanás alcanzó el principado de este mundo. Pero imagínense diciéndole al verbo de Dios, diciéndole al Hijo de Dios: si tú te postras y me adoras, yo te daré todas estas riquezas. Mire qué bobo, Señor lo reprenda. Entonces, oiga, está tremendo. Entonces, si tú postrado me adorares, le dice el diablo, todos serán tuyos. Ay, santo Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué tremendo, hermano. Mi alma te adora, Jesús. Así que, iglesia, los reinos de este mundo le fueron entregados aquí a Satanás. Fíjese que él le dice a Jesús: todo este poder, toda esta riqueza te las puedo dar si tú postrado me adoras, porque me han sido a mí entregadas. ¿Se da cuenta? Entonces imagínate, si el diablo se atrevió a seducir a Jesús, ¿cuánto más a nosotros? A través de la carne, la herencia del pecado. Cuando entramos en amistad con el mundo, es arrodillarse ante el diablo. Usted escuchó esa, ¿verdad? A vivir las cosas de... Yo siento a Dios en mi espalda tremendamente. O sea, practicar las tinieblas, la amistad con el mundo, es arrodillarse. Y que hay que hacer lo que dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Y en la palabra está tu victoria. Amén. En la palabra está la fortaleza del creyente. Amén. En la palabra está el antídoto para que usted pueda dominar y controlar este cuerpo de muerte que nos quiere llevar a la amistad con el mundo.
Sea Dios enaltecido. Yo siento una presencia en este estudio hoy tremendo. Mi alma te adora. Libro a los Romanos, capítulo 5. Libro a los Romanos. Tan bueno que escuchar la verdad, Diana. Tan bueno que escuchar el verdadero evangelio, Eliezer. Yo no sé por qué hay gente que se molestan tanto, Dios mío, con la verdadera palabra. Si la verdadera palabra es el amor de Dios. Romanos capítulo 5. Ahí es que se sabe quién es quién. Cuando la palabra empieza a entrar, cuando la palabra empieza a cortar, ahí la gente dice, espérate, si me meto en esta palabra tengo que dejar lo que me gusta. Y ahí se sabe quién eres tú delante de Dios. Por eso muchos salen corriendo cuando aparece un pastor que quiere llevarte por el camino estrecho. Porque que no quieren soltar, muchos no quieren soltar las cosas de este mundo. Romanos 5, verso 15. Vamos a ver lo que dice. Romanos 5, verso 15 en adelante, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más, oiga, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Oiga, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, la desobediencia en el jardín del Edén. Escuchen, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero para usted recibir la abundancia de la gracia, usted tiene que alejarse de los rudimentos de este mundo. O sea, la gracia no es dejarlo ahí. La gracia te enseña a renunciar a los deseos mundanos y a la impiedad. Y nos manda a Dios a vivir una vida, ¿verdad? Agradable delante de Él, aguardando la esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento, el retorno de Jesucristo, ¿verdad? Pero para eso hay que renunciar ¿a qué? A la amistad con el mundo, iglesia. Si no hay renuncia con la amistad con el mundo, usted tiene un problema, pero un problema muy serio. Bendito al Señor. Y sigue diciendo la Biblia con toda claridad: mi alma te adora, Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y naturalmente obedeciendo la palabra del Señor. Amén. La Biblia dice: el que cree en mí y en mi palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hay que entenderlo. Mire, multitudes de cristianos no saben lo que les espera. Multitudes de creyentes van camino a la condenación y no se lo quieren decir. Millones están siendo dirigidos por pastores que están desenfocados, por pastores que lo que quieren es plata, cash. Y naturalmente estas prédicas que trae este pastor, que son las prédicas que Jesús quiere que los pastores le hablemos a las ovejas, pues como no es simpático al oído, y como ellos quieren carros de lujo, casas de lujo, y quieren tener las iglesias llenas, entreteniéndolas con el Antiguo Testamento, o con venga por acá, pacte, los que tengan $1,000 pasen a la derecha, los que tengan 500 a la izquierda. Entonces todo se va envolviendo, que todo es una idolatría el dinero. Todo es una idolatría el dinero, y naturalmente esos ministerios jamás van a preparar a las ovejas del Señor. Por eso muchos procurarán entrar y no podrán. Por falta del conocimiento va a perecer el pueblo. Mire, si usted tiene un pastor que le está hablando la verdad, ore por él, ame a su pastor, ayúdelo, por favor. Mire, yo capaz no soy pastor en propiedad de ustedes,
de los que están aquí, pero hay algunas personas que me han dicho, yo me siento que usted es mi pastor. La hermana Diana me lo ha dicho, yo siento que esa es mi iglesia. Y eso a mí pues me da alegría, porque sabemos que estamos llegando al pueblo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Aunque yo no sea su pastor en propiedad, usted ore por mí, porque usted sabe que aquí los martes, los jueves y domingos, usted va a recibir palabra, hermano. Usted va a recibir palabra de Dios y no de hombre. Y eso es lo que necesita la iglesia. Yo no soy extremista, Diana. Yo no soy exagerado, yo no soy ni fanático. Yo soy un pastor centrado en el verdadero evangelio. Y usted se da cuenta, usted se puede dar cuenta cuando yo hablo, yo no estoy con una gritería encima, ni estoy señalando a nadie, pero no puedo negociar la palabra. Porque estoy llamado a alimentar al pueblo con la verdad, con la palabra que habló el buen pastor. Y esto naturalmente trae problemas. Esto trae rechazo, persecución, falsos testimonios. El diablo se pone como un guabalma y se inventa cuanta cosa para hacerme daño. ¿Por qué? Porque yo soy un pastor para el diablo. Yo soy un pastor rebelde. ¿Por qué? Porque el diablo tiene a la mayoría de los pastores, los tiene controladitos, los tiene en sus manos, y están predicando lo que el diablo quiere. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que la iglesia no se prepare. ¿Y qué es lo que quiere? Que entretengan a la iglesia. Y eso es lo que están haciendo un montón, que dijo Jesús, que vienen en su nombre, y a muchos iban a engañar. Así que yo prefiero quedarme con poquitos aquí, pero Dios me tiene como una luz a su gloria por radio, televisión, donde cientos y cientos de personas están escuchando la verdad. No me querrán apoyar acá, pero Dios sabe, este hombrecito se atreve a hablar lo que yo quiero. Déjame abrirle puerta. Entonces pues me abre puerta por aquí, por allá, y la palabra está llegando. Amén. No, yo me gozo con esta palabra, de verdad. Yo no tengo la intención de hacerle daño a nadie. Yo no tengo la intención ninguna de lastimar. Mire, si la palabra no nos raspa la llaga, deja que te raspe la llaga. Porque la palabra es para bien, es un antídoto, es una medicina. Bendito es el Señor. Así que, amado, entonces Jesucristo nos rescató al hombre de la muerte y el pecado. Y fuimos libertados del pecado, ciertamente, y de la muerte. Vamos al capítulo 6 de ese mismo libro, Romanos, verso 1 en adelante, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dijo, ¿verdad? Pablo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Usted, cuando se bautizó, usted dio el paso, el compromiso delante de Dios de matar al viejo hombre, de ahogar a esa vieja mujer. Escuche, amén. Mi alma te adora, Jesús. Entonces dice: como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando vinimos a Cristo y nos bautizamos, tenemos que andar por una vida nueva. No puedo tener amistad con el mundo, porque ya sabemos que el príncipe de este mundo no es Adán. Es más, no es ni Jesús. Es más, no es ni Dios, aunque ellos siguen siendo dueños de lo que Él creó. Pero acá abajo esto está lleno de la voluntad del diablo. Acá abajo en la tierra está lleno de la mundanalidad de Satanás. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Que volvamos al viejo hombre, que volvamos a la vieja mujer, si usted es una mujer. Entonces Dios nos está llamando con toda claridad a andar por un camino nuevo, una vida nueva, hermano. Y el Evangelio nos trae esa bendición. Bendito sea el Señor. Y sigue la Escritura diciendo: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿En qué sentido? Que Jesús se negó. Jesús, el carpintero de Nazaret, Él se negó a sí mismo. Prefirió la voluntad del Padre antes que la de Él. Entonces nos están llamando a hacer lo mismo. Dice: así también lo seremos en la de su resurrección. Viene el cuerpo glorificado. Sabiendo esto, iglesia, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Tenemos que entender esto. Si yo no crucifico a mi viejo hombre, entonces yo estoy en amistad con el mundo. Si usted no sacrifica a la vieja mujer con sus deseos y pasiones, entonces usted tiene amistad con el mundo, y tienes que tener cuidado. Amén. Porque el tiempo se acaba. Cristo viene, hay que sacudirse, iglesia. Esto es serio, esto no es un juego. Esto no es un juego. Mire, la tranquilidad de millones de cristianos
se les va a acabar en un abrir y cerrar de ojos cuando se den cuenta que se quedaron. Y se quedaron por tener amistad con el mundo. Y este mensaje de este estudio es así: amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si usted no muere al viejo hombre, entonces no te pueden justificar, porque van a ver que hay amistad con el mundo, y los libros van a ser abiertos, los libros de los hechos de cada persona, y luego el Señor va a preguntarle: ¿aparece en el otro libro, en el libro de la vida? No, Señor, no está. Pues a las tinieblas de afuera. Y se les va a probar a cada cristiano, como estamos hablando de los cristianos. Yo no estoy hablando de inconversos, que muchos benditos, muchos no les interesa nada de Dios, y esos van a tener su día también en la corte celestial. Pero millones de cristianos se les va a probar porque, aún siendo cristianos entre comillas, no pudieron entrar al reino de los cielos. Entonces hay que cuidárselos. Ahí tenemos que cuidarnos, iglesia. Y sigue diciendo la poderosa palabra del Señor: y si morimos con Cristo, queremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, iglesia, una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Qué tremenda palabra, hermano. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Cuando usted se considera muerto al pecado y practica la palabra de Dios, se rompe la amistad con el mundo, se rompe la amistad con el príncipe Satanás, se rompe todo rudimento que ha puesto el diablo en este mundo. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recibamos por favor esta enseñanza, que dice de la siguiente manera. Ahora, este próximo verso, yo quiero que usted lo escudriñe, yo quiero que usted lo vea, porque está tremendo, hermano, está tremendo, una cosa maravillosa. Vamos a buscarlo un momentito por acá. Y estábamos en Romanos. Vamos para mi alma te adora. Aquí estamos. Aquí está, en el verso 12. Romanos verso 12. Mi alma te adora. Dice de la siguiente manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Quién tiene el control para que eso sea así? ¿Dios lo va a hacer o lo vas a hacer tú? O sea, si me están diciendo no reine pues, me están diciendo: Gilberto, tú tienes el poder para hacer que el pecado no reine en tu vida. ¿Se da cuenta, iglesia? Óigalo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Escuche, por favor: de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ay, Dios mío, ¿qué son las concupiscencias? Las obras de la carne. ¿Dónde están las obras de la carne? En la herencia del pecado que está en tu cuerpo. Por eso tienes esa batalla en la mente. No es que te estás volviendo loco, es que la carne te tienta. La concupiscencia de los hombres está activa. Aunque yo obedezca la palabra, eso va a estar ahí como quiera, zumbándote. Haz lo que te gusta. No obedezcas al Espíritu Santo. Haz todo lo que te gusta. Entonces te susurra el diablo a través de la carne, y el Espíritu Santo: mira, no caigas, hijo. Yo estoy aquí para ayudarte. Ay, santo, poderoso Cristo. Qué bueno es el Señor. Oiga lo que dice ahora: ni tampoco presentemos vuestros miembros al pecado. Mucha iglesia. Y tampoco presentemos nuestros miembros al pecado. Santo Jesús. Dice: sino presentaos vosotros mismos a Dios. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia. Mire qué tremendo. ¿Se da cuenta? Cuando seguimos esta orden bíblica, cuando recibimos este amor de Dios por su palabra, entonces la amistad del mundo se quiebra. La amistad con el príncipe de este mundo se rompe. Y empieza el Espíritu
Espíritu Santo, ay santo, yo siento a Dios, a colocar la obra de Él en nosotros. Y empieza el nuevo hombre a salir, empieza la nueva mujer a salir. Es una cosa tremenda, hermano. A mí me da tanto gozo y tanta alegría saber que esta palabra, en vez de hacerme daño, me ayuda. Amén. Y cerramos esta segunda parte de este tema, amistad con el mundo, enemistad contra Dios, con este verso 14. Y dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero eso no significa que aunque estemos bajo la gracia, si usted no obedece a Dios, entonces la gracia se inutiliza. Entonces tú puedes perder la gracia de Dios. El apóstol Judas perdió la gracia de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día están en el infierno? ¿Por qué? Porque perdieron la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no obedecían y vivían como les daba la gana, con amistad con el mundo. Y recuerde que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por lo tanto, Dios no va a llevar para el cielo a una persona que Dios ve que es un enemigo. Porque si usted ama el mundo, los rudimentos, y te interesan más las cosas de este mundo antes que a Dios, entonces usted tiene amistad con el diablo. Perdóneme, pero yo creo que con dos dedos de frente podemos entender esta gran realidad. Y entonces este verso me da a mí la revelación de que si yo quiero, yo soy el hombre interior, el que se va a enseñorear de la herencia del pecado y del pecado. O sea, yo soy el Señor, no el pecado se va a convertir en mi Señor, de yo obedecerle en mi concupiscencia. Yo tengo que, al contrario, obedecer al Espíritu que está en nuestro corazón e irme en pos de esa obediencia. Y de esa manera entonces yo me hago Señor del pecado y no el pecado de mí. Padre, te damos gracias por esta segunda parte. Glorifícate en nuestras vidas, fortalécenos, ayúdanos a seguir saliendo de toda amistad con el mundo, de todo rudimento, de toda obra maligna, de la herencia del pecado que está en el cuerpo humano, aún en los cristianos. Fortalécenos, sana nuestro cuerpo, reconcilia por favor a los apartados, salva a los perdidos, que toda la gloria es y será siempre para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los esperamos el próximo domingo en nuestro culto, ¿verdad? Dominical de la tarde. Que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Cuídense de la amistad con el mundo.